Y estamos en ruta a esta hora compartiendo Juan Carlos Moraima y Fernán. Buenos días, Puerto Rico. Bueno, una buena amiga hizo una expresión contundente, necesaria, ¿verdad? Y va a ser interesante compartirlo con la gente para los que no han accesado a este contenido, ¿eh? Mira, parte de por qué lo quiero compartir, esto fue el miércoles pasado y Beth Francisco es un artista gráfico, de hecho nos ha hecho trabajo aquí en la emisora. Y luego de 5 días, esto ella lo publicó el miércoles, hoy es lunes, estamos a 5 días. También ha sido algo viral, ¿verdad? Muchos cristianos lo han compartido, porque ante las figuras de afuera que también siempre son hostiles con la iglesia, es bueno que los ciudadanos se levanten en defensa. Y yo le he puesto a esto, y Francisco asume postura porque le contesta a Jay Fonseca un comentario que él hace en su programa de televisión en la noche, donde dice que los cristianos y el PNP cogieron pon con el asunto de repartir comida, ¿ok? Obviamente la iglesia se ha dado a la tarea, mi iglesia es una de ellas, en que basado en unos fondos federales y en una provisión de alimentos para la gente, las iglesias son servidoras por excelencia y las iglesias tienen un grupo de voluntarios siempre que están dispuestos y dispuestas a meter mano. Eso es lo que ha pasado aquí. No tiene que ver nada el trabajo de las iglesias con un contubernio con el partido político en el poder. No tiene que ver que estas iglesias y estos voluntarios pertenecen al partido político en el poder. Hay unos camiones repletos de alimentos con unas cajas. Pesan aproximadamente de 50 a 55 libras cada caja. Esos vagones hay que vaciarlos y hay que entregarlos a la gente. ¿Quién ha estado dispuesto? Un montón de pastores y un montón de iglesias a hacerlo. ¿Ok? That's it. Aquí no hay ninguna lupa política, aquí no hay ninguna simpatía política. La gente tiene necesidad, un sector del pueblo tiene mucha necesidad de alimentos y hay unos alimentos que hay que repartir y unos vagones que hay que vaciar y una logística que hay que montar para eso. ¿Por qué hay que atacar a la iglesia como que coge pon? Si es que la iglesia todo el tiempo está sirviendo, no estás cogiendo pon. Ahora, esta chica, pues, asume postura y le contesta a Jay Fonseca lo que él insinúa en su programa de televisión. Ahí me gustaría compartir el audio para la gente que no tiene las redes, inclusive alguna gente que tiene redes pero que no lo ha visto, que esta defensa, y lo hago para estimular que cualquiera lo haga. Si Francisco lo hizo con tanta excelencia, sin ofender y con una altura y con un respeto tremendo, que se levanten los demás a hacerlo también, ¿no? Claro que sí. Así que ahí nos economizó una y Francisco lo hizo mejor que cualquiera. Vamos a compartir este audio. Vamos a ver. Saludos. Esta nota aclaratoria va dirigida a Jay Fonseca. Anoche, tengo que decirte, Jay, que veo tu programa todos los martes. Me gusta escuchar el análisis político, las investigaciones, pero anoche me defraudaste por completo. Eres una de las personas que siempre está reclamando que haya, ¿verdad?, que todos somos iguales, que aceptemos a estos y aceptemos a los otros, y que, ¿verdad?, que a la comunidad tal, que a la comunidad cual. Siempre estás al pendiente de que esas cosas se haga justicia con eso. Pero anoche me defraudaste, me decepcionaste. Hola a los que se conectan, como le puse título a este video, es una nota aclaratoria para Jay Fonseca. Anoche él, en uno de sus segmentos, dijo que había hecho una investigación, ¿verdad?, con una de sus chicas investigadoras sobre la situación de las cajas, las famosas cajitas de compra. Es muy triste tener que escuchar a una persona como tú, abogado, que hace investigaciones, que defiende, ¿verdad?, causas, que unos minutos antes estabas defendiendo la causa de un niño que había sido abandonado, que familia lo tuvo, que ese niño tenía derecho a X y a Y cosas, y estuviste defendiendo eso porque entendías que estaba mal porque el fiscal no se dio cuenta y todo lo demás. Sin embargo, luego entras a un segmento donde vas a hablar de las famosas cajitas de compra, como tú mismo le llamaste, y me decepcionaste. Te tengo que decir, soy cristiana, soy una de las personas que ha participado en esta entrega de compras, pero te atreviste a mencionar el gobierno
y los religiosos cogiendo pon. Y no solo lo dijiste en el segmento que trajiste, sino que también pusiste un post donde decía representantes del gobierno y religiosos cogiendo pon. Jay, creo que no tienes claro lo que es coger pon. Cuando alguien coge pon, busca su propio beneficio. Cuando alguien coge pon, tiene otra agenda. Cuando ustedes defienden tanto, te incluyo porque lo haces, cuando ustedes defienden tanto que se debe mantener separado Estado e Iglesia, creo que fue una falta de respeto de tu parte haber mezclado en tu comentario, tanto en el programa como después en el post que pusiste de Jay y sus rayos X, diciendo que el gobierno, ¿verdad?, representantes de partidos y religiosos cogiendo pon. Yo quiero compartirte un poco de lo pon que hemos cogido como iglesia con estas compras que se están entregando. Yo quiero que tú sepas que cada vagón que se entrega tiene aproximadamente 600, 650 cajas de compra. Que cada una de estas compras pesa un promedio de 40 libras cada caja. Quiero que sepas que hay que tener una logística de entrega para poderlas despachar al pueblo de la manera correcta. Quiero que sepas, Jay, que en Puerto Rico, ¿verdad?, porque no sé dónde tú estás, el calor que está haciendo sobrepasa los 100 grados. Y cuando uno entrega estas compras no es en un salón grande con aire acondicionado, es en un parking, en un estacionamiento bajo el sol. Que en las iglesias, a esas que tú dijiste anoche que estábamos cogiendo pon, cuando entregamos estas compras lo hacemos bajo el sol. Lo hacemos bajo el pleno sol, personas voluntarias que por amor a Cristo decidimos hacer esto por la comunidad. Que aquí nadie está cogiendo pon en la iglesia. Yo voy a hablar por la iglesia, yo no voy a hablar por el gobierno, porque yo represento la iglesia. Y como te dije en un principio de este video, yo veo tu programa todos los martes. Me gusta escuchar tu criterio, tus investigaciones, tus defensas, tus argumentos, pero anoche me decepcionaste por completo. Cuando te atreviste a mezclar el gobierno con la iglesia, llamando a los religiosos que cogen pon. Yo te invito a que cojas pon con nosotros un día. Acompáñanos, ayúdanos un sábado a entregar esas cajas para que estés 8 horas bajo el sol entregando compras a personas que tú no conoces, porque no se le entrega a gente de la iglesia. Estas compras se le entregan a toda la comunidad. Y así como hiciste insinuaciones también de que se le da a pastores, a algunos pastores y a otros no, quiero que tú sepas que por lo menos a la iglesia que yo pertenezco, que es la Senda Antigua, se le entrega tanto a la comunidad como a iglesias pequeñas y a hogares e instituciones que necesitan también. Quiero que sepas que estamos cogiendo pon, como tú le llamas, ayudando a estos otros lugares de pequeños o menores alcances. Que nosotros somos una iglesia grande, pero no para beneficio propio, es para poder alcanzar toda la comunidad en Puerto Rico. Que en sábados pasados han ido pastores de otras iglesias de toda la isla a buscar en sus vehículos personales compras para poderle llevar a los feligreses, a los envejecientes, a los encamados de la comunidad donde ellos viven. ¿Eso es coger pon para ti, Jay? Porque para mí eso no es coger pon. Vuelvo y te repito, me decepcionaste totalmente. Veo tu programa y como soy una persona inteligente, aunque muchas veces traten de pensar o de insinuar que los cristianos o religiosos somos personas sin pensamiento y criterio propio, te tengo que decir que seguiré viendo tu programa, pero con un filtro. Porque lo que me demostraste ayer es que según lo que tú creas, según tu criterio propio, no fue una investigación que hiciste. Si hubieras hecho la investigación que dijiste que hizo una de tus compañeras, hubieras ido un sábado a donde nosotros, pero te atreviste a mencionar el nombre de mi pastora, que parece que fue la única que te vino a la mente rápido, claro, por el alcance que tiene, y te atreviste a mencionar el nombre de mi pastora como una de las que está dando las compras, de los religiosos que están dando las compras para coger pon, como tú le llamas. Qué pena me da, Jay.
Si en ti es que el pueblo tiene que ver el programa para conocer de las situaciones del país, estamos mal. Si bajo ese criterio que tú estableciste ayer, donde uniste iglesia con Estado, donde tú mismo defiendes que eso no debe ser y lo hiciste, para llamarnos que cogemos PON, estamos mal. Ahora, vuelvo y te digo, explícame, yo quiero que tú me expliques qué es para ti coger PON. Porque la iglesia que está allí todos los sábados, y yo no estoy hablando únicamente de la Senda Antigua, yo estoy hablando de la Senda Antigua porque soy la que represento, es la iglesia a la que asisto, pero me consta de múltiples iglesias en toda la isla que están haciendo su trabajo, que están entregando estas compras correctamente, con el protocolo correcto, tomando los datos como se asignó que se hiciera. El mismo día que nos entregan el vagón, el mismo día lo vaciamos. ¿Tú sabes lo que es vaciar 4 o 5 vagones de 600 y pico de cajas de compra en un día? Jay, tú no sabes. Para que te atrevas a decir que la iglesia está cogiendo PON. ¿Tú sabes dónde yo estoy ahora mismo? Tú lo más seguro conoces este parador, esta parada aquí, por Isabela. Yo no estoy paseando. Yo vine como líder de la iglesia que represento a decirle el último adiós a uno de nuestros miembros que partió con el Señor. ¿Y a eso tú le llamas coger PON? Eso no es coger PON. Así que yo espero que si tú eres el profesional que dices ser, el abogado, el investigador, que quiere hacer las cosas bien y que tanto señalas cuando el gobierno hace algo mal, si de verdad tú eres ese que quieres proyectar ante la televisión, tú tengas la madurez suficiente de retractarte y pedir disculpas por haberle dicho a la iglesia o a los religiosos, como le llamaste, que están cogiendo PON. Yo te exhorto a que lo hagas públicamente, Jay, a que me demuestres de qué estás hecho, a que me hagas volver a cambiar mi pensamiento sobre ti. Yo quiero saber que podemos confiar en programas investigativos en este país, en la televisión, que tienen un criterio neutral, no que tienen unas defensas personales o unos ataques personales, según, ¿verdad?, sus criterios, porque entonces estamos mal. Yo te apoyo en el sentido de que todos tienen derecho a tener una vida en paz. Y por eso mismo me atrevo a hacerte este video. Porque nosotros los religiosos, como tú nos llamas, tenemos derecho también a servir, a ser parte de la comunidad que sirve en esta tierra. Porque para eso nos llamó Dios, no para coger PON. No estamos aquí para coger PON. Estamos aquí para servir y eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces si servimos y tú nos atacas en tu medio, porque es muy fácil tener un medio de televisión, ¿verdad? Estar en Telemundo ante una cámara a las 9 y pico, 10 y pico de la noche y tener un espacio donde tú despotricar contra la iglesia como tú quieras, sin tener a ninguno de esos religiosos, como tú le llamas, allí en tu panel invitado. ¿Por qué no invitaste a ninguno? Para que pudieran exponerte sus puntos de las entregas de compra. Y pudieras separar tu investigación entre lo que ustedes investigaron, ¿verdad?, que aparentemente según ustedes está mal con el asunto federal y todo lo demás, y otra cosa con la iglesia. Vuelvo y te digo, yo estoy hablando por la iglesia, yo no estoy hablando por las demás partes. Le faltaste el respeto a la iglesia. Si aquí vamos a hablar de faltar respeto, vamos entonces a poner las pautas claras. Le faltaste el respeto a la iglesia, diciendo que estamos cogiendo PON. Yo te invito que tú vayas a ver la obra de servicio, de comunidad que la iglesia hace todo el tiempo, para que entonces les digas que están cogiendo PON. Si eso es coger PON, pues yo voy a seguir cogiendo PON, ayudando a los enfermos, ayudando a los encamados, ayudando a los presos, ayudando a las instituciones, los hogares de rehabilitación, ayudando a la comunidad, las personas que llegan desesperanzadas. ¿Sabes que cuando vino el huracán María, quién fue la primera ayuda que tuvo la isla? ¿Fueron las iglesias? ¿Verdad que fueron las iglesias? ¿O estábamos cogiendo PON también, Jay? O sea, aclárame tu concepto de coger PON. Yo te invito una vez más, si tú eres el profesional que tú dices que eres, que te retractes de haber hecho ese comentario de que los religiosos están cogiendo PON con estas ayudas a la comunidad. Si agricultura y los agricultores tienen un issue con los empaques y las mercancías y lo que se le está perdiendo, eso son otras cosas. Pero nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Nos atamos las manos y decimos, no vamos a colaborar dándole a la comunidad estas compras. Eso es lo que entonces tú quieres, para no decir que se dañaron 14,000 cajas, que después se las restablecieron, porque después lo dijiste al final de la noticia.
para decir que nadie quiere hacerlo, que la iglesia no lo está haciendo. O sea, el punto es que no vamos a estar bien contigo nunca. ¿O estoy mal? Vuelvo y te invito, Jay. Si alguien tiene el contacto de Jay Fonseca, yo le invito que por favor le haga llegar este video. Que él sepa que hay una religiosa, como él nos llama, invitándolo a retractarse, está a tiempo de dejar saber que se equivocó diciendo que la iglesia o los religiosos están cogiendo pon con esta entrega. Nosotros estamos claros que es una ayuda federal. Ahora, ¿qué pasa? Llegó la ayuda federal y ¿quién la entrega? ¿Tú la ibas a entregar en Telemundo? ¿Ibas a parquear 5 vagones todos los sábados bajo el sol para entregarla? Hasta ahora no lo has hecho. Entonces es muy fácil hablar detrás de una cámara, señalar, criticar, juzgar, condenar y atreverse a decir que los religiosos, como tú nos llamas, estamos cogiendo pon, mientras tú estás en corbata, en aire acondicionado, frente a una cámara, despotricando a diestra y siniestra contra los que estamos sirviendo a la comunidad. Así que la decisión está en tus manos, Jay, porque te recuerdo que 1% alto de los que vemos tu programa somos cristianos o religiosos, como tú nos quieres llamar. Te invito una vez más, retráctate, no estamos cogiendo pon. Dios te bendiga. Bueno, ahí están las palabras. Es bueno que los ciudadanos, particularmente los cristianos, a la hora de que ciertas figuras sigan atacando de manera consistente y continua a la iglesia, es bueno que la gente se empodere y ¿verdad?, asuma postura. Felicito a Ivette Francisco en esta mañana por haber sido, ¿verdad?, una descarga respetuosa, pero directa al grano, porque muchas veces estas figuras de los medios seculares piensan que son totalmente intocables en ese sentido y de que puedan seguir haciendo el dibujito de la iglesia que ellos quieren hacer. Así que lo compartimos para que aquel que no lo haya visto, no lo haya escuchado, sepan que Ivette Francisco es una ciudadana que representa a cualquiera, una ciudadana común y corriente como cualquiera de nosotros, que en un momento dado dice, basta ya. A esta persona hay que decirle, respeta el trabajo que hacemos como iglesia. Así que la felicito en esta mañana. No, y entonces hizo un recuento real. O sea, las compras no se están entregando con aire acondicionado. Se están entregando bajo un sol bien fuerte. Pesa un montón de libras, estaba diciendo ella también. Es voluntariamente. O sea, que cuando tú mides eso, que se vaya cualquiera a la calle bajo la temperatura que está a entregar este tipo de compras. No a una, no a dos, no a tres. A cientos de personas que se tardan. Así es. Hay muchos de esos alimentos que son perecederos, que hay un tiempo corto para repartirlos y que la gente los aproveche. O sea que es un trabajo arduo, una logística tremenda que se necesita, muchos voluntarios. Felicito a todos los voluntarios de todas las iglesias, no solamente de la mía, que se han dado a esa tarea como ella, la iglesia de la pastora Wanda Rolón, y todos los pastores e iglesias que han estado trabajando en esto, bendiciendo a la gente el tiempo que dure. Hay un detalle que me gustaría decir rapidito, y es que hay gente que sigue estas figuras como Jay Fonseca, y una buena parte, una parte de nuestros hermanos en Cristo, por ejemplo, siguen a figuras como Jay Fonseca, simplemente porque él dice que viene de una iglesia cristiana, ¿verdad? Y a veces habla del Señor, de hecho, a veces, ¿verdad?, hace referencia a algunos versos de la palabra y habla un poco de su trasfondo y de su base cristiana y de fe. Pero no se olvide que, bueno, que es un analista político que vive de estas cosas y, o sea, no seamos ingenuos, ¿verdad? Porque entonces cuando hace comentarios como estos, un tanto viciosos, pues entonces hay gente, incluso hermanos en la fe, que dicen, es verdad, esos cristianos, y atacan a su mismo pueblo, ¿no? Y no puede ser. Es que el haber dicho cogieron pon sin acreditar la parte que tiene valor. Claro. Es un flaco servicio a su posición de servirle al país, que es lo que él pretende. Fíjate que él ahora ha hecho una imagen de una pulcritud impresionante, donde todos los demás analistas tienen un dedo amarrado con alguien, menos él. Menos él, sí. Entonces, esa línea es sumamente peligrosa. Dice por aquí alguien en WhatsApp de Nueva Vida que no olvidemos que Jay está rebelde con la iglesia por una situación que tuvo mientras estudiaba, ¿verdad? En un ministerio, mencionan aquí, es un hijo pródigo, se ha superado en muchas áreas, pero está rebelde con la iglesia.
Yo creo que él puede ser mucho más justo cuando hace comentarios acerca de la iglesia, porque precisamente ese background le permite saber la cantidad de voluntarios que las iglesias tienen, la cantidad de gente que se congrega en una iglesia, que son manos, pies, bocas, voluntarios que están al servicio de Cristo, y que pretender de que todas las iglesias tienen una afiliación, todas las iglesias están amarradas con un partido político, eso es un craso error. Y no acreditar el trabajo genuino que hace la iglesia, me parece que es un flaco servicio al país y al servicio de excelencia que él pretende y dice servirle al país. Así que esta acusación sin duda estuvo totalmente fuera de proporción. En todos los ámbitos de la vida se dan grupos pro partidos políticos, grupos religiosos pro partidos políticos, pero generalizar realmente le hace un flaco servicio al país en la posición que él tiene de ser analista. Yo pienso que si la iglesia no se involucra, entonces la crítica es ¿dónde está la iglesia? Exacto. O sea, exacto. como quiera vamos a ser criticados. Si no nos involucramos, ¿dónde está la iglesia? O si no nos involucran, porque hay cosas que no nos involucran, no nos llaman, y nosotros como iglesia estamos dispuestos a hacerlas. Si esos camiones de comida se hubiesen perdido, que los proveyó el gobierno federal. ¿Dónde está la iglesia? Ni que no? siquiera los que dicen que son cristianos permitieron que esos camiones se perdieran. Entonces tú dices, wow, exactamente lo que tú estás diciendo, y Ivette lo planteó en su, ¿verdad? En su post. Felicitaciones, Ivette. Sí, buenísimo. Seguro que sí. 8:30, Liz Millán es lo próximo. Nadie se vaya. Ahora, Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por